Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Ecomedios presenta La Otra Agenda. Carlos Clerici, un gran equipo y vos. Bienvenidos a La Otra Agenda, bienvenidos a Ecomedios. Pasaron algunos minutos de las 11 de la noche de este jueves 28 de mayo del 2026 y aquí estamos conectados para hacer una hora de radio, la despedida de este jueves, la bienvenida al último viernes de mayo aquí en La Otra Agenda con ustedes. Mi nombre es Carlos Clerici, les doy la bienvenida. Estamos con un gran equipo, hoy no tan grande, porque la verdad estamos escasos de columnistas. ¿Qué pasó? Andan uno de vacaciones, el otro viajando por el mundo, otros muy ocupados, pero no va a faltar ni el teatro, ni el medio ambiente, ni la economía, porque hay mucha y muy buena información. Además, micro de deporte hoy muy especial, porque se acaba de conocer la lista de los 26 jugadores que van a participar de la Copa del Mundo representando a la selección argentina, la lista que dio el técnico Scaloni, así que vamos a estar repasando nombres con algunas sorpresas, algunas ausencias y algunas novedades. Vamos a tener visión en un ratito sobre uno de los temas de actualidad, la marcha de la economía. Hubo una reunión muy importante, un foro económico. El martes que viene voy a estar también en el foro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, donde va a estar presente tanto el presidente Milei como el ministro de Economía, Toto Caputo. Así que vamos a analizar un poco cómo estamos en ese sentido, cómo marchan las cosas. Una semana parece que bien, otra semana parece que mal, es relato, es realidad. Vamos a analizar un poquito eso en el momento de la visión. Y también vamos a tener una nota vinculada con el mundo de la salud, hoy en un día muy especial, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y además tendremos una nota también del campo, porque hoy hubo un congreso muy importante sobre carne porcina en la provincia de Córdoba y la gente de FADA, que investiga mucho toda la actividad de nuestro campo, nos va a contar un poco qué pasa con la carne de cerdo. ¿Se está consumiendo más? ¿Se podría consumir más todavía? ¿Por qué es tan barata en comparación con los demás cortes de otras carnes? ¿Se puede exportar? ¿Qué es lo que pasa con ese mundo de la carne porcina? Todo esto y una agenda muy completa, por supuesto, sobre lo que pasa en Buenos Aires, nos va a acompañar en esta hora de radio que les prometemos va a ser intensa, porque va a tener un poquito de todo. Por supuesto, siempre lo tiene a Gerardo Subirana en la puesta en el aire. Saludándolo a Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Gerardo. ¿Todo bien? Muy bien. Ahí estamos acompañándolos en este final del jueves, comienzo del viernes. Aquí estamos, La Otra Agenda, a través de AM 1220 en la radio tradicional, a través de la página web de la radio ecomedios.com y también en el canal de YouTube Ecomedios en vivo. Aquí estamos y presentamos a quienes nos acompañan, empresas e instituciones que hacen posible que estemos en contacto con ustedes. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades?
Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. Omint, experiencia para lo que sigue. El monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor, pero muy peligroso. Para prevenir riesgos, ventilá siempre los ambientes y mantén los artefactos a gas en buen estado. No tapes rejillas de ventilación y realiza controles periódicos. Informarte es la mejor forma de cuidarte. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La Otra Agenda es una realización de Altax Producciones. El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y Grupo Omint te invita a reflexionar sobre los motivos y beneficios de ser un exfumador o exfumadora y la importancia de los espacios libres de humo. Siempre es un buen momento para dejar de fumar y buscar ayuda para lograrlo. Por esto te recordamos que podés sumarte al programa antitabaco de Omint. Consultas médicas con profesionales especializados, taller motivacional en bienestar online, cobertura en medicación de apoyo, consultas en médico online, especialidad, orientación para dejar de fumar. Súmate. Luchemos por la Vida lanzó la Semana Mundial para la Seguridad Vial del 25 al 29 de mayo, hasta mañana, con docentes y alumnos del Instituto Nuestra Señora de Fátima de Moreno, provincia de Buenos Aires. Brindó el taller introductorio Gente Joven por la Vida y el proyecto de investigación sobre seguridad vial en los entornos escolares. Luchemos por la Vida visitó por segundo año consecutivo esta escuela. Junto a los estudiantes de sexto año A y B, salió a observar la situación del tránsito, el comportamiento de los usuarios de la vía pública y la infraestructura vial en el entorno escolar y sus problemas para responder a la pregunta: ¿nos movemos seguros al llegar y al salir de la escuela? Y luego peticionar a las autoridades. Quiero contarles que el próximo martes 2 de junio el Teatro Presidente Alvear será escenario de la 20ª edición de los Premios Sur, la gran gala del cine nacional organizada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina con el apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La ceremonia reunirá a las principales figuras del séptimo arte y podrá seguirse en vivo el martes 2 en el Alvear a través de TNT y HBO Max. Pero de fondo, mientras les contaba todas estas noticias, estábamos escuchando la música de Creedence Clearwater Revival con ese tema que se usó para decir Brasil, decime qué se siente, ¿no? Ya que estamos en tiempo de mundial. Pero en realidad no es por eso, sino es por el cumpleaños, en el día de hoy, este 28 de mayo, de John Fogerty,
el líder de Creedence, guitarra principal, compositor y voz, que está cumpliendo 81 años de vida. Como les dije, hoy es el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres, símbolo de la lucha contra la mortalidad materna. En un ratito vamos a tener una nota en el micro de salud a propósito de este tema. También es el Día de la Maestra Jardinera y de los Jardines de Infantes, porque el 28 de mayo de 1950 murió Rosario Vera Peñalosa, la maestra argentina que creó el primer jardín de infantes del país. Y además es el Día Internacional de la Hamburguesa. Por eso nuestros amigos de McDonald's estuvieron promocionando durante todo el día de hoy un 2x1, tanto con el Big Mac como con otras hamburguesas también. Así que por el Día Internacional de la Hamburguesa que se celebra este 28 de mayo. Nos vamos al momento de ver un poquito la actualidad, qué es lo que pasa, analizar lo que está sucediendo con esta economía argentina, pero no porque entremos en el segmento del microeconomía, que en un ratito vamos a compartir, sino que analizar un poco en qué momento estamos. A ver. La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Hay quienes sostienen que cualquier relato se cae frente a los datos de la realidad. Y hay otras personas que dicen que un relato puede ser tan efectivo que termina haciéndose carne de tal manera que la realidad se transforma ajustada a ese relato. Durante la extensa administración kirchnerista en la Argentina, se teorizó mucho sobre esto del relato, una construcción de comunicación permanente para legitimar el proyecto de gobierno. A través de un discurso hegemónico, buscaron instalar una versión de la historia y de la realidad que dividía la política entre un campo nacional y popular, es decir, el kirchnerismo y sus seguidores, y los poderes concentrados, los medios opositores, corporaciones y fondos internacionales. Y todo esto se basó en ciertos pilares como, por ejemplo, la épica de la recuperación después de la crisis de 2001, la batalla cultural, otro de los temas, otro de los ejes, la oposición a los llamados medios hegemónicos, las políticas de derechos humanos y una marcada polarización con la lógica de amigos y enemigos. Así vivimos casi todo este siglo XXI, lo que llevamos de este siglo, salvo el interregnum macrista, que tuvo menos relato y probablemente por eso duró tan poco, ¿no? Este gobierno de Milei aprendió la lección e instaló su propio relato libertario con la teoría del Estado pequeño y en lo posible ausente de muchos temas frente al individuo, otra batalla cultural opuesta a la kirchnerista. En cuanto a la visión ideológica y también la empatía con la cultura y los artistas, o sea, en este caso otra visión, ¿no? Un Estado más ausente y por lo tanto toda la colonia artística, los escritores y demás, todo el ámbito de la cultura del otro lado. Aunque yo diría que sí parecido al kirchnerismo en cuanto a los medios de prensa, no ya contra los medios en sí, sino directamente contra los llamados periodistas ensobrados, ¿no? Después, el mercado como motor de la actividad económica, la búsqueda del equilibrio fiscal, la baja inflacionaria y el dólar quieto para juntar reservas como premisas económicas fundamentales. Ahora, volvemos a la pregunta del principio. ¿Es todo relato o es política acertada de gobierno y lo que falta hacer depende de los particulares? ¿Es esto lo que le corresponde hacer a un gobierno, sentar bases para que el desarrollo venga de la mano de los privados, o hacen falta políticas más proactivas?
Yo diría que la sensación es cambiante. Hay semanas, no sé si ustedes lo viven así, semanas en las que predomina la idea de que está todo parado y estancado, y otras en las que tiene más peso la estabilidad macro, el dólar que no trae dolores de cabeza y precios que tienden a la baja. El ministro Caputo, exponiendo en el LATAM Economic Forum 2026 en Buenos Aires frente a empresarios y representantes del sector privado, dijo que por primera vez la economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral. La economía se va a llevar puesta a la política en el año electoral. Traduzco sus palabras por si hiciera falta. En el año electoral que se avecina, ya prácticamente estamos a un año de lo que van a ser las elecciones presidenciales, más que de política y de ideas de cambio, el electorado va a privilegiar el rumbo económico. Esto es lo que dice el ministro Caputo. Algo así como el famoso "es la economía estúpido" del estratega estadounidense James Carville, cuando en la campaña de Bill Clinton en 1992 sintetizó que el bienestar financiero y cotidiano es lo que termina definiendo el voto del ciudadano. Reconociendo que la cosa es un poco así, más allá de las veleidades de los teóricos de la política, hay que decir que el ministro Caputo se siente muy seguro de estar en lo cierto, no porque la política pese más que la economía a la hora del voto, sino porque está confiado en que la cuestión económica marcha sobre rieles. Y aquí vienen las preguntas. ¿Será porque vive en el mundo de los grandes números macro? ¿Será porque a la hora de decidir es cierto que el votante piense más en la estabilidad que en otras cosas? ¿Será porque esa estabilidad generará finalmente en el próximo año el derrame que se necesita en el empleo y la producción? ¿Será, como dijo hoy el mandamás de IRSA, que muchas marcas extranjeras vendrán a reemplazar a las caídas marcas locales y que generarán empleo y consumo? ¿O será porque en la vereda de enfrente no hay nadie que presente batalla? O sea, ¿será por méritos propios o será porque el rival político sigue en la lona? Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas por callejones, lo dicen en voz alta en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza en la naturaleza. ¿Será que será? Que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que vive en las ideas ¿Qué será? de ¿O los qué amores. será? Yo me hacía un montón de preguntas. ¿Será qué? ¿Será qué? Bueno, nos pareció oportuno poner este tema, ¿no? El tema de Chico Buarque en esta versión del amigo Drexler. ¿O qué será? ¿Qué será? Bueno, ¿qué será de todo esto que nos preguntamos? Seguimos un poco en el ámbito de la economía, pero ahora con la información del día. La presentamos. La otra agenda, economía. Bueno, y hoy, ante la posibilidad de un inminente acuerdo entre Estados Unidos e Irán para alcanzar la paz en Medio Oriente, o por lo menos una tregua más prolongada, se habla de 60 días, esto está a la firma del presidente Donald Trump, que tendrá que decidir, está todo acordado en principio. Bueno, ante esta noticia los mercados internacionales reaccionaron muy bien. Los índices Dow Jones y Nasdaq en Nueva York alcanzaron un nuevo récord histórico y también el petróleo cayó ya por debajo de los $100 el barril. Aquí en la Argentina el riesgo país también perforó los 500 puntos, alcanzó el mínimo de fines del mes de enero, 495 aproximadamente. Los bonos soberanos en dólares mostraron una tendencia muy positiva y el Merval subió
no mucho, pero subió 0,5%. El Banco Central hoy hizo la segunda mayor compra del año con 447 millones de dólares. Las reservas tocaron un nuevo máximo desde el año 2019. El máximo de reservas desde el 2019 para acá con la compra que hizo hoy el Banco Central. En cuanto al dólar, hubo una leve baja en el mercado mayorista. El minorista cerró estable a 1.430 para la venta, tanto el oficial como el blue. Y se supo también hoy que Pan American Energy aplicará al RIGI para desarrollar 22 plantas de inyección de polímeros en Cerro Dragón que permitirán producir 24 millones de barriles de petróleo adicionales y así extender la vida útil del yacimiento. Una muy buena noticia esta comunicación que hizo Pan American Energy sobre esta inversión dentro de los mercados tradicionales de energía. Información económica en el día de hoy. Y vamos a compartir ahora, tras esta cortina, un poco más de economía porque nos metemos en el mundo del campo y el consumo de la carne porcina. Lo vamos a charlar con una importante entrevistada. En nuestro segmento económico de la otra agenda, vamos a hablar un poquito del consumo de la carne porcina, de la carne de cerdo. Justamente en el día de hoy se desarrolló el Congreso de Producción Porcina en el Complejo Ferial de Córdoba y allí, en ese marco expuso quién está con nosotros en este momento, que es la licenciada Fiorella Savarino, economista de FADA. ¿Cómo está, Fiorella? Bienvenida al programa. Hola, muchas gracias. Un placer estar acompañándote. Bueno, contanos un poco cómo está el tema, porque si me guío por los números está todo bárbaro en cuanto a la producción y en cuanto al consumo incluso, y sobre todo en cuanto a los precios, que eso yo creo que cualquiera que nos está escuchando lo notará cuando va a comprar a la carnicería o al supermercado, donde hay una marcada diferencia de precios con la carne vacuna y con el pollo, ¿no? Sí, así es. Hoy estuvimos en el Congreso de Producción Porcina contando un poco la situación que está atravesando el sector porcino. Y en ese sentido, como decías recién, un buen momento en términos de producción, con un aumento sostenido de la producción en los últimos 10 años. De hecho, si comparamos con los últimos 5 años, estamos Argentina produciendo un 24% más de carne porcina, y esto se fue de alguna forma trasladando hacia el consumo, en donde vemos grandes aumentos en la cantidad de kilos per cápita de carne de cerdo que están consumiendo los argentinos. Si comparamos el año 2025, más o menos cerró con 19 kilos per cápita por año de consumo de carne de cerdo, y si lo miramos 10 años atrás, ese número era 11 kilos. Por lo tanto, ahí se nota el diferencial de la cantidad de carne de cerdo que los argentinos están incluyendo dentro de su dieta. Bien, 19 contra 12. Igualmente pensaba, 19 sería 1,5 kilos promedio por mes, más o menos, ¿no? Todavía habría bastante por avanzar, ¿sí? Sí, así es. Todavía hay potencial para seguir introduciendo esta proteína animal en la dieta de los argentinos. Y últimamente lo que viene pasando es esta cuestión que mencionabas de los precios, en donde con una inflación en el último año del 32%, los precios de la carne de cerdo aumentaron alrededor del 25%. Por lo tanto, el incremento de precios fue mucho menor que el avance de la inflación. Eso hizo que aumente mucho más el consumo de cerdo recientemente, porque al competir con lo que es el precio de la carne vacuna o también la carne de pollo aviar, termina siendo más amigable al bolsillo la carne de cerdo. Bien. La producción ha venido creciendo en los últimos 5 años, 24%, crecimiento sostenido en los últimos 10. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es este crecimiento? ¿Cómo se da esa costa de otras producciones? ¿O
o hay manera de que se incremente con lo que tenemos, con más inversión, más animales? Contanos. Sí, así es, se viene creciendo sostenidamente, es decir, si lo miramos en los últimos años, es un crecimiento que año a año va avanzando. Por supuesto que hay espacio para seguir creciendo en lo que es el sector porcino y siempre y cuando la demanda esté respondiendo de esta manera el consumo, aún todavía más y por ahí mucho más para la generación de nuevas inversiones en el sector. No es a costa de otras proteínas animales, porque de hecho el consumo de las demás se viene manteniendo relativamente estable, quizás en detrimento un poco sobre el consumo de carne de vaca. Y por el lado de los porcinos, muchas veces el crecimiento aparece a través de la integración, en donde los productores se van transformando de ser agrícolas también a hacer una transformación en origen, agregarle valor a ese grano, que es en el caso del maíz, que es el principal alimento, y terminan generando un producto con mucho más valor que simplemente el grano. Por lo tanto, el crecimiento en parte ha venido por ahí, por hacer esa integración, y seguramente a través de mayores inversiones y con este buen momento que está pasando el sector siga ese sendero de crecimiento. Bien, pensar que, bueno, vos sos muy joven, pero digo, en mis años de juventud, prácticamente el cerdo se consumía en el tradicional lechoncito de las fiestas, en alguna celebración. Era como, parecía un lujo en aquel momento, era como una cosa extraordinaria y muy poco frecuente. Hoy ya lo vemos que en las góndolas están las costillitas de cerdo como un churrasquito normal. ¿Cuáles son los cortes o de qué manera? ¿Tenés algún detalle de eso? Tal cual. De todos modos, esto que mencionabas del lechoncito en las festividades aún sigue pasando. La producción tiene cierta estacionalidad con lo que son las festividades, pero bueno, ya aparecen ahora en los supermercados cortes quizás de carne de cerdo envasada al vacío, que hace años atrás no se veía. Bueno, el consumo de lo que es la bondiola, las costillitas de cerdo, como decías vos, las costeletas, el carré de cerdo, son de los cortes el pechito de cerdo también, de los más elegidos en la carnicería. Hay también un gran camino por recorrer en términos de exportaciones. El sector porcino argentino no es fuerte actualmente en términos de exportaciones y seguramente allí también hay una vía de crecimiento importante para el sector. ¿No es fuerte por alguna restricción que existe en los mercados o porque hay falta producción todavía? Claro, en realidad siempre estuvo más destinado a lo que es el consumo interno que pensado por ahí para la búsqueda de mercados internacionales. Ujú. Tenemos qué competencia fuerte hay a nivel mundial? Bueno, en realidad Brasil es una competencia fuerte, China es uno de los países mayor productor, pero también consumidor de cerdo. Hay una parte que la exportamos a China, pero bueno, sí en Argentina ocurre que importamos mucha carne de cerdo de Brasil. Ajá. Entonces ahí es notorio o nos va mostrando que hay cierta vía para seguir creciendo en términos de producción y de ventas a otros países. Bueno, muy bien. Se realizó entonces el Congreso de Producción Porcina en el día de hoy, en el Complejo Ferial de Córdoba, y queríamos tener de primera mano, porque bueno, FADA se ocupa mucho de todos estos temas y nos provee de información siempre, así que vino muy bien esta charla con la licenciada Fiorella Savarino, economista de FADA. Gracias, Fiorella, y nos encontraremos en un próximo encuentro, una próxima nota que compartamos seguramente sobre algunos de los temas de la actividad del campo, ¿sí? Así es, muchas gracias, siempre un placer. Adiós, que sigas muy bien. Vamos a ver un poquito de agenda de lo que se puede hacer. Desde el jueves 4 hasta el sábado 6, la Casa de la Cultura será el punto de encuentro de Urgente, la segunda edición del encuentro de periodistas y libros, organizado por Silvia Mercado durante 3 jornadas
distintas personalidades se reunirán para conversar, debatir y participar de actividades en torno al periodismo. Casa de la Cultura, del jueves 4 al sábado 6 de junio. También, ya para visualizar lo que va a pasar la otra semana, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires repetirá sus aclamados conciertos con el repertorio de Star Wars el sábado 6 en la Usina del Arte y el jueves 12 en el Centro Cultural 25 de Mayo, ambos bajo la dirección de Nicolás Kapustiansky. También Néstor Marconi celebrará sus 70 años con la música con la presentación de su quinteto mañana, viernes 29, en la Fundación Beethoven. En Artes Visuales, el sábado 6, el Museo Moderno inaugurará la Memoria de la Colección en el Parque de la Memoria, mientras que el Museo Benito Quinquela Martín abrirá simultáneamente 3 exposiciones. María del Arrabal, de Adolfo Pérez Esquivel, en homenaje a Piazzolla y Ferrer, homenaje al maestro de José Pipo Ferrari, y En la Bajante, la ternura y la crueldad de Sergio Pisani. Y por el lado del teatro, el sábado 6 de junio llega al Centro Cultural 25 de Mayo Irreverentes, la propuesta de José María Muscari, que surgió en el Centro de Desarrollo Artístico y Profesional. Con un elenco de la llamada Generación de Plata, protagonizada por personas mayores de 60 años, la obra propone una experiencia escénica con una mirada sensible y provocadora sobre el paso del tiempo, desafiando los estereotipos sobre la vejez y reivindicando el derecho a seguir ocupando el centro de la escena. De Muscari vamos a hablar un rato en el segmento de teatro, porque estuvimos viendo algo de él en estos días. Y quería contarles que en el San Martín hay una obra dirigida por el maestro Oscar Barney Finn, La Niña sobre un altar. Se presenta de miércoles a sábados a las 19 y los domingos a las 18 en la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530. Bueno, mientras les contaba todas estas noticias de cartelera, de fondo escuchábamos a la señora Kylie Minogue, la cantante australiana, que hoy está cumpliendo 58 años. A ver, otro cumpleañero de hoy, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, cumple 55 años hoy. Patch Adams, Hunter Patch Adams, el médico estadounidense, el inventor de la risoterapia con fines médicos y terapéuticos, 81 años, cumple este 28 de mayo. También Rudolph Giuliani en los Estados Unidos, el que fuera alcalde de Nueva York, el de la tolerancia cero, cumple 82 años hoy. También hoy es el Día Mundial del Cáncer de Sangre, de concientización sobre el tema, el Día Internacional del Juego, el Día Nacional, aquí en la Argentina, del Ceremonial, y el Día Mundial de la Nutria y del Perro sin Raza. Así que saludo a todas las nutrias y los perros sin raza, que hay un montón, y son los más divertidos, los más simpáticos a veces, ¿no? Muy bien, cerramos este momento y abrimos el siguiente momento vinculado con la salud. La otra agenda, salud. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. Y en este momento de la otra agenda, hoy en las efemérides hablamos que era un día de concientización sobre un tema muy especial, que es la acción por la salud de las mujeres, Día Internacional, que se conmemora cada 28 de mayo. Y en ese marco, Fundación Instituto Natura y Avon nos comparten algunos hallazgos del índice de concientización sobre el cáncer de mama en la Argentina, trabajo hecho el año pasado, como para concientizar a las mujeres sobre la prevención. Y por eso tenemos a Florencia Mesadra, que es gerenta de la Fundación Instituto Natura. Florencia, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, buenas noches. Bueno, contanos un poco, obviamente cuando hablamos de las mujeres, de la salud, aparece inmediatamente el cáncer de mama como principal causa de muerte oncológica en las mujeres. Más del 90% de los casos, como nos dicen los especialistas a los que frecuentemente consultamos, puede curarse si esto es detectado a tiempo. ¿Qué pasa concretamente con las mujeres? ¿Cómo está la concientización según este índice que se hizo en la Argentina? Sí, como decías, es la mayor muerte por causa oncológica de las mujeres. De hecho, el 32% de todos los casos de cáncer en mujeres son cáncer de mama. El número 2 lo lleva el cáncer de colon, que es el 10%. Hay más de 20 puntos porcentuales de diferencia. O sea que es realmente un cáncer con mucha prevalencia en nosotras las mujeres. Y como vos dijiste, es curable en el 90% de los casos si se detecta a tiempo. Sí, en Argentina más o menos se detectan 22.000 casos por año y mueren alrededor de 7.000 mujeres por año por cáncer de mamas. Así que hagamos los números. O sea, hay un margen importante todavía ahí para trabajar, ¿no? Y entonces, una de las primeras cosas que tiene, digamos, sabemos que para abordar este problema es fundamental la detección temprana, ¿no? Detectar la presencia de cáncer a tiempo. Y eso, ¿cómo se hace? Fundamentalmente a través de los estudios regulares, específicamente la mamografía, que a partir de los 40 años o por prescripción médica específica, si una tiene antecedentes, a partir de los 40 años, regularmente, al menos cada 2 años, una tiene que hacerse una mamografía. Entonces, este índice de concientización, que nosotros hicimos el primer estudio el año pasado, justamente lo que tratamos de conocer es qué sabemos las mujeres y qué disposiciones, qué actitudes tenemos respecto de la salud mamaria, ¿no? Entonces, lo que detectamos acá es que solamente el 65% de las mujeres mayores de 40 años se hace una mamografía regularmente. O sea, hay 35% de mujeres que no lo hacen. Es un montón. Sí. Es un montón. Con un cáncer con tanta prevalencia, ¿no? Y en cuanto a cambio de hábitos, o sea, cuando se hace la propuesta de modificar algún tipo de hábitos para evitar entrar en zona de riesgo, ¿cómo responden? Es que en realidad uno debiera tener hábitos saludables en la vida, ¿no? Para un montón de enfermedades, incluyendo obviamente el cáncer de mama, pero nosotros hablamos más de detección temprana que de prevención, porque no es que uno puede prevenirlo, por ahí haces todo bien y bueno, te toca. Entonces, la verdad que digamos, lo importante es saber que sabemos que la mamografía ayuda a detectar el cáncer a tiempo y sabemos que es curable en el 90% de las veces. Entonces, nuestras campañas, nuestra accionar en la sociedad respecto a este tema es que estemos conscientes, digamos, que tengamos conciencia y no releguemos esta prioridad, ¿no? Porque muchas veces tenemos responsabilidades en el trabajo, en el hogar, los niños, las niñas, nuestros padres, y demás, y muchas veces nos ponemos como última prioridad. No, bueno, no, esto es muy importante, es prioritario, lleva su tiempo, pero nos puede salvar la vida. Nos puede salvar la vida. Me imagino que, claro, ustedes tienen mucho contacto con las mujeres a través de Natura, de Avon, es decir, hay un vínculo permanente y supongo que aprovechan también esos encuentros como para hablar de todas estas cosas, ¿no? Sí. Nosotros desde Natura hay una actuación que tiene que ver con el desarrollo integral de las consultoras de belleza, que son quienes venden los productos de Natura, que es una empresa de venta por relaciones, y claramente desarrollamos campañas de concientización respecto de este tema con nuestra red, ¿no? Pero también nuestra misión institucional tiene que ver con la sociedad,
¿no? Entonces, nuestras campañas de concientización, fundamentalmente en octubre, ¿no? En el marco de la caminata, pero también durante todo el año, por ejemplo, fechas como hoy, es pensar estrategias de concientización para que las mujeres en Argentina tengamos mayor información respecto de cómo cuidar nuestra salud mamaria y fundamentalmente de que es importantísimo que hagamos los controles de manera regular. O sea, este dato que solamente el 65% de las mujeres nos hacemos los controles regularmente, a mí me preocupa y me llama a la acción. Y pensar también con quiénes más, ¿no? Estamos trabajando por esto y pensar juntos, bueno, cómo podemos lograr que en algunos años, ya no sea el 65, sea 75, 85, 90, que ya sea totalmente conocido y sabido, que no podemos dejarlo pasar. Uh-huh. Y bueno, desde ya que hay el tema del día tiene que ver con la salud integral de las mujeres, hay muchas otras cuestiones también que atender, pero ponemos el foco en el cáncer de mama por su trascendencia, por su peso específico con respecto al cáncer en la mujer en general, ¿no? Pero bueno, trabajar también sobre otros aspectos de la salud integral de la mujer, me imagino que es una prioridad y un modo de concientizar en días como estos, que simplemente sirven para refrescar un poco la memoria y poner el foco, ¿sí? Sí, completamente. Sí, totalmente. Ese mensaje es no dejemos pasar, pongámonos un mes en el año, agendemos el turno con el médico, la médica, hagamos los controles, hablemos de este tema también con nuestra familia, con nuestras amigas, con nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras primas, sobrinas, hablemos de esto también, ¿no? Seamos agentes multiplicadores de esta concientización, de cuidémonos. Entonces, también creo que cada una de nosotras puede ser, y de nosotros, ¿no? También, porque los hombres obviamente también hablemos de este tema, de la importancia de cuidarnos, de hacer los controles periódicos, de no dejarlo pasar, de no dejarlo para un segundo plano. Es importante nuestra salud para nosotras y para nuestros seres queridos. Entonces, sepamos, ¿no? El cáncer de mamas es curable en el 90% de los casos. Para eso tenemos que tener la rutina de periódicamente, cada 1 o 2 años, con acompañamiento médico, hacer los controles que se requieren para eso. Muy bien, Florencia, ha sido un placer charlar este rato contigo y contanos cómo se accede a información de la Fundación Instituto Natura. Nosotros tenemos una página web, institutonatura.org, ahí está nuestra información. También hay un Instagram donde también hacemos publicaciones periódicas respecto a este tema, también otros temas que competen a las mujeres muy importantes, por ejemplo, el tema de violencia hacia las mujeres es un tema que trabajamos mucho, que nos preocupa. Bueno, la semana que viene es el 3 de junio, ¿no? Se conmemora un año más de Ni Una Menos, así que también trabajamos de manera muy activa para erradicar la violencia hacia las mujeres, que también es un problema muy grave y bueno, para eso trabajamos también. Muchísimas gracias. Estuvimos charlando con Florencia Mesadra, gerenta de la Fundación Instituto Natura. Nos vemos en la próxima. Gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. La otra agenda, medio ambiente. Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta. Con la gente de Galicia que auspicia este momento vinculado con el medio ambiente y la sustentabilidad,
Quería comentarles que leyendo de la revista Light, Science and Applications, una publicación de acceso abierto especializada en óptica y fotónica, allí se cuenta que un equipo de la Universidad de Rochester de Estados Unidos desarrolló un sistema solar de desalinización que convierte agua de mar en agua potable sin generar salmuera de descarte, que es una limitación que tienen los métodos más usados hasta ahora. Esta nueva técnica permitiría ampliar el acceso al agua segura. Según datos de Naciones Unidas, 2.200 millones de personas en el mundo carecen de servicios de agua potable segura. Así que fíjense la importancia de este descubrimiento, en el cual se elimina el pretratamiento químico del agua. Es un paso que los métodos convencionales exigen para evitar que las sales y los microorganismos obstruyan o dañen el sistema. Los métodos que se intentaron hasta ahora consumen mucha energía, exigen tratamientos previos y posteriores del agua y dejan una salmuera concentrada que al devolverse al mar eleva la salinidad y reduce el oxígeno del agua con efectos perjudiciales sobre la vida marina. ¿Qué es lo que se utilizan? Bueno, unos paneles solares que al evaporarse el agua cristalizan el cloruro de sodio dejando pasar el agua dulce. También el agua de mar deja otros minerales que quedan separados en el filtro, como si fuera el filtro de café, para que lo entendamos mejor. Queda todo en el borde del filtro y esto se puede recuperar, por ejemplo, como sal de mesa, y también esos minerales extras que no son cloruro de sodio es, por ejemplo, el litio usado para baterías. Y además los investigadores dicen que este litio es mucho mejor que el que se extrae de la tierra, que tiene algunos efectos ambientales adversos. En cambio, con este método extraído del agua de los mares, puede tener mucho mejor futuro. Por esta parte del mundo nos parece que el agua dulce es súper abundante, pero repito, a nivel mundial no es así, ya que hay 2.200 millones de personas que no tienen agua potable segura, así que vaya si es muy buena la noticia que tenemos en el día de hoy. Galicia presentó este momento. Educación. Salud. Carbono neutralidad. Impulsando un modelo de negocio que impacte positivamente en las personas y el planeta. Mint Assistance te cuida mientras vos viajas tranquilo, por eso durante todo el mes de mayo, lo que queda de él, aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 40% de descuento en coberturas seleccionadas que incluyen médico online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdida de equipaje. Para más información, ingresa a la web o a las redes sociales de Omint Assistance. Cuenta nuestro amigo Marcelo Balcells, que va a estar presentándose con el César Angeleri Cuarteto en Bar Goglio. Es un bar de flores. Bueno, curioso el nombre del bar. No sé si lo tenían, Bar Goglio por Bergoglio, ¿no? Pero es un bar, Bar Goglio. El viernes 5 de junio van a estar a las 21. Bar Goglio está en Boyacá 2414. En Flores, Boyacá 2414. Viernes que viene, de la semana que viene, a las 21, Marcelo Balcells con el César Angeleri Cuarteto. Y en el Cervantes, este jueves 4 de junio, se estrena Un joven golondrina, escrita y dirigida por Laura Santos. Se va a presentar en la Sala Oreste Caviglia del Cervantes de jueves a domingos a las 21. Como les comenté, el próximo martes 2 de junio se va a realizar el tradicional
Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, IAEF, en el Centro de Convenciones Buenos Aires. Se anuncia el cierre con el presidente Javier Milei, también el ministro de Economía Luis Caputo, y la apertura estará a cargo del jefe de gobierno porteño Jorge Macri. El lunes 1 de junio, el próximo lunes, comenzará la tercera edición de Desplazamientos, el celebrado ciclo internacional dedicado a reflexionar sobre el arte y la curaduría desde las problemáticas contemporáneas. La apertura tendrá lugar el lunes a las 17 en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159, con entrada libre y gratuita. Está organizado por el CECEBA, junto con Fundación Williams, Oficina de Proyectos, Central Affair, La Escuelita y Fundación Arteba. Y el 1 de junio llega Estos pequeños libros que quedan, la nueva obra de la dramaturga, directora y gestora cultural Cintia Edul en Artau Central, Bartolomé Mitre 434. Un encuentro con la literatura y la biblioteca como universo de pérdidas, hallazgos y redescubrimientos. 1 de junio, Cintia Edul en Bartolomé Mitre 434. Carteleras de muchas actividades que se pueden hacer en la ciudad de Buenos Aires en los próximos días. Y de fondo, mientras les contaba todas estas noticias, sonando una agrupación que se llamaba Fine Young Cannibals. No sé si siguen vigentes, pero bueno, su cantante, el británico Roland Gift, está cumpliendo hoy 65 años. Vamos a otro momento de nuestro programa de hoy. La otra agenda, teatro. Y bueno, hoy no está con nosotros Lucía Clerici porque anda con mucha actividad de estudio, con muchos exámenes, mucho. Ha visto teatro, pero bueno, lo deja para el próximo jueves. Pero bueno, quería contarles que estuvimos viendo con Alejandra Zúcoli Doradas, que ya le había comentado Lucía, en el Cervantes el sábado pasado, ¿no? Un espectáculo, yo diría, raro, como las actrices mismas lo definen, porque es un género indefinido que apela a la memoria de quienes vivieron las décadas pasadas del espectáculo y también recordando cuestiones cotidianas de la vida de tiempos pasados, ¿no? 5 mujeres: Cristina Alberó, la heroína de las novelas; Marta Albertini, la malvada de las novelas de Migré; Judith Gavani, la lujosa rubia de escenarios porteños; Ginette Reinal, la modelo conductora, dueña de una elegancia que todavía porta muy bien; y Carolina Papaleo, la más joven de todas y la más reflexiva sobre ciertos clichés de épocas pasadas. 5 mujeres que nunca llegaron al Cervantes, porque claro, el Cervantes tenía otro nivel de teatro que las susodichas no portaban, y ahora sí llegaron, ¿no? Con la madurez de sus carreras, y por eso, con mucho brillo en escena, con muchas lentejuelas y glamour. Ya terminaron sus funciones en el Cervantes, de hecho fuimos a la penúltima función el sábado pasado, pero no se van a despedir definitivamente porque van a pasar próximamente al Teatro Regina, con cierta adaptación de la obra, claro, porque hay muchas referencias al escenario del Cervantes, pero con el encanto que aportan estas 5 mujeres del espectáculo porteño, que hace las delicias de un público maduro, aunque recuerdo que a Lucía, que tiene 20 años, le había gustado mucho también en su momento, aunque poco conocía a las 5 actrices. Doradas vuelve pronto entonces al Regina para seguir entregando la magia de sus actrices y con la dirección tan cuidada y un hombre que además protege mucho a la gente madura, como lo contábamos en la noticia hace un rato, que es el señor José María Muscari. Información de teatro o comentario por lo menos de lo que vimos el sábado pasado en el Cervantes y que se podrá seguir viendo próximamente en el Regina. Y la noticia de la noche, 2 noticias de la noche. Abrimos el segmento de deportes. La otra agenda, deportes. Y yo decía que son 2 noticias, ¿no? Porque por un lado
Se conoció finalmente la lista de 26 jugadores del técnico Scaloni para la selección argentina de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará dentro de 14 días, dentro de 2 jueves. El jueves 11 de junio estará comenzando la actividad. La selección argentina va a debutar, recordamos, el martes 16, su primer partido frente a Argelia a las 22 horas de nuestro país. Esa es una de las noticias. La otra es la eliminación de Boca Juniors de la Copa Libertadores. Después de todo lo que se festejó por parte del hincha Geneise, la derrota, la caída de River el domingo en la final del campeonato Apertura del fútbol argentino, la derrota de River en Córdoba frente a Belgrano, bueno, estallaron los memes, las páginas de... Bueno, había que esperar un poco, muchachos, porque hoy Boca quedó afuera de la Libertadores. Tenía que ganar, sí o sí, y terminó perdiendo el partido frente a Universidad Católica de Chile 1-0 en la Bombonera, la derrota de Boca y la eliminación, coro de silbidos, creo que son las últimas horas del técnico Claudio Úbeda al frente del equipo, seguramente habrá renovación y Boca pasa ahora a la instancia de repechaje, porque quedó en el tercer lugar. Quedó primero Universidad Católica, segundo Cruzeiro de Brasil y Boca quedó en el tercer puesto. Los terceros de la Libertadores se enfrentan a los segundos de la Copa Sudamericana en un repechaje de 16avos de final, pero ya para participar no de la Libertadores, sino de la Sudamericana. Así que se van a encontrar quizá a futuro con River, pero primero hay que pasar, antes de festejar, hay que pasar el repechaje para entrar. En cambio, River ya está en los octavos de final de la Copa Sudamericana porque quedó primero en su grupo. Así que en Libertadores, adentro, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Platense y Estudiantes de La Plata, los 4 equipos van directamente a octavos de final de la Libertadores. En cambio, Lanús y Boca Juniors, después de la derrota de hoy, pasan al repechaje de la Sudamericana. Y en la Copa Sudamericana, River Plate fue el único equipo que está en los octavos de final. De los 6 argentinos de Sudamericana, solamente River está en los octavos de final de esta Copa. Tigre consiguió la hazaña hoy de haber ganado su partido y de que no ganara América de Cali y quedó segundo en su grupo y por lo menos va a jugar el repechaje frente a los que vienen de la Libertadores. En cambio, los otros 4 equipos argentinos, Racing, San Lorenzo, Deportivo Riestra y Barraca Central, quedaron definitivamente afuera de la Copa Sudamericana. O sea que no le fue nada bien a los equipos argentinos en la Sudamericana. 4 afuera, 2 de los grandes, Racing y San Lorenzo, solamente River en octavos y Tigre en el repechaje. En la Libertadores por lo menos hubo 4 que están adentro para octavos de final, pero repetimos, Boca y Lanús quedaron para el repechaje. Bueno, ¿y quiénes son los elegidos de Scaloni? ¿Quiénes son los 26? ¿Hubo sorpresas? Bueno, vamos despacito, vamos contando nombre por nombre. Los 3 arqueros eran los que se pensaba. El Dibu Martínez, Rulli y Musso son los 3 arqueros elegidos por Scaloni. Finalmente, los 2 laterales derechos, a pesar de que están los 2 un poquito lesionados y llegan con lo justo, fueron elegidos tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel, están en la lista de los 26. Primeros marcadores centrales, Cuti Romero, que también viene tocado con una lesión, y Valerdi. Otamendi y Lisandro Martínez, los 2 segundos centrales. Y acá viene la primera sorpresa. En el lateral izquierdo, Tagliafico, por supuesto, como titular, pero no está en la lista Marcos Acuña. El huevo Acuña quedó fuera de la lista, el jugador de River, también que viene de lesión en lesión, y el que sí quedó incorporado es Facundo Medina, un ex River formado también en la cantera millonaria, que está jugando en el fútbol francés y que casualmente en este día que terminó, porque ya estamos en viernes,
cumplió este jueves, estaba en nuestras efemérides, 27 años, jugador del Olympique de Marsella, así que Facundo Medina se metió entre los 26 en lugar del Huevo Acuña. Después en la mitad de la cancha, De Paul y Ezequiel Palacios, McAllister, Paredes, Enzo Fernández y se metió Giovanni Lo Celso. Estaba ahí en duda, el que no pudo estar en el Mundial anterior por una lesión, también venía en duda para este, finalmente Lo Celso está en el plantel. Arriba Messi y Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los dos centrodelanteros, Nico González, que también tenía alguna duda por lesión, y Thiago Almada están incorporados. Y los tres extras que forman parte de los 26, además de los dos por puesto que puse recién, además del arquero, del tercer arquero que ya mencioné, Musso, están Valentín Barco, el exjugador de Boca, Nico Paz, jugador que está en el fútbol italiano, y el Flaco López, el delantero del Palmeiras de Brasil, ex Lanús. Esos son los 26 jugadores que forman parte del plantel. Además, Scaloni llevará 7 jugadores, 7 juveniles de reserva, por si alguno de los lesionados no llega finalmente. Se puede modificar la lista hasta 24 horas antes del partido de Argentina. O sea que hasta el 15 de junio podría haber una modificación por lesión. Los 7 jugadores que se lleva a la gira son el arquero de River, Santiago Beltrán, el delantero de River, Joaquín Freitas, el volante de Boca, Tomás Aranda, el defensor de Rosario Central, Ignacio Obando, el juvenil de Vélez Arfield, Simón Escobar, y 2 jugadores que están en el exterior, laterales derechos ambos, hoy jugando en ese puesto, por las lesiones de Molina y Montiel, por las dudas. Uno es Agustín Giai, el ex San Lorenzo que juega en Palmeiras de Brasil, y el otro es Nicolás Capaldo, el jugador del Hamburgo de Alemania, que aquí jugó como juvenil en Boca Juniors. Así que bueno, estos 7 van de reserva por las dudas y serán desafectados si Argentina arranca el Mundial con los 26 elegidos por Scaloni. Así que bueno, ya tenemos el plantel definido, ya está todo arreglado para que, bueno, salvo las recuperaciones de último momento, la elección está hecha. Se sospechaba que Montiel podía no estar, finalmente está. El que no está finalmente es el Huevo Acuña, el otro integrante del plantel millonario. Así que del fútbol argentino tenemos solamente a Montiel de River y a a Paredes, a Leandro Paredes de Boca Juniors. Son los 2 únicos jugadores del fútbol argentino que están en la lista de los 26. Muy bien. Mucha información, muchos contenidos, teatro, medio ambiente, economía, salud, deportes, visión, de todo, cartelera. Hemos tenido un poquito de todo a lo largo de esta noche de jueves y comienzo del día viernes. Ya estamos en 29 de mayo, nuevo día. Gracias, Gerardo Subirana, por acompañarnos como siempre en la puesta en el aire. Nosotros nos despedimos con nuestros auspiciantes. Escúchenlos porque gracias a ellos estamos en contacto cada jueves con ustedes. Gracias por todo. Nos vemos el jueves próximo a partir de las 23. Estamos juntos. Chao. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Sabías que Omint Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. Omint,
Experiencia para lo que sigue. El monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor, pero muy peligroso. Para prevenir riesgos, ventilá siempre los ambientes y mantén los artefactos a gas en buen estado. No tapes rejillas de ventilación y realiza controles periódicos. Informarte es la mejor forma de cuidarte. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero ¿no? tiene que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo. Encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La Otra Agenda es una realización de Altax Producciones.